Listo, entonces, hoy pasaríamos ya a nuestro... Quedan dos temas más, ¿no? Por revisar dentro de nuestra planificación. Bueno, en realidad hay un tema, si ustedes ven el sílabo, hay un tema general que se llama métodos complementarios, ¿no? Donde están eh, otras metodologías que se podrían trabajar aquí en este curso al menos. Pero de los que se han escogido, poco, porque ya saben que de lo que tenemos en el sílabo, pues tuvimos que hacer algún, eh, algún cambio, pequeño obviamente, para poder acomodar a esta modalidad que teníamos ahora, ¿no? Entonces, por si acaso, una vez les digo, ese tema final del sílabo eh, que se refiere a métodos complementarios, no es que no lo vamos a ver, pero ese está considerado precisamente que se retome en otras materias. Por ejemplo, el de radar. La cuestión de radar, ustedes ven o han visto un poco de eso con Rubén, ¿sí? Con Rubén Basantes. Lo mismo ahí, por ejemplo, está la parte de microscopios, pero saben que la parte de microscopios, más que geofísica mismo, pues está en todo lo que sería la parte de mineralogía, petrografía y otras materias que han tomado, ¿no? Entonces, eso respecto a ese tema. Los que sí son específicos, pues sabemos que los vamos a ver solo aquí, pues por eso es lo que tenemos que fortalecer eso. Serían los métodos o método. eh, Ahora aquí se valdría ser más específico, ¿no? Porque verán que hemos visto ya la parte del campo magnético. Aquí lo que vamos a utilizar es el campo eléctrico, pero igual que el magnético hay varias utilizaciones, hay varias maneras. Verán que nosotros hemos visto una que es la medición pasiva del campo magnético, pero hay muchas otras que se pueden explorar. Entonces, aquí sí, ¿no? Más que método eléctrico, le llamaríamos método de resistividad, porque vamos a medir algo muy específico en, nuestro, en nuestras variables geofísicas, ¿no? Eh, Ahora, y la disposición justamente de los diversos métodos de resistividad que nosotros podemos hacer, pues son muy variados, dependen de los equipos, pero de todas maneras, me parece, un poco como la experiencia que hicimos sobre lo magnético, ¿no? Primero les mostré un poco, un pequeño ejemplo de cómo sería la utilización de un software en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en este caso, nos vamos a referir para tener una idea previa antes de ver las ecuaciones. Podemos hacer al revés, ¿no? Primero ver las ecuaciones y luego ver un poco. Pero me parece, no sé, siempre es una impresión, ¿no? De que es mejor o se aclara un poco más si es que primero vemos, pues, un poco cómo se utiliza el método. Entonces, en este caso, una vez más, creo que el sonido no sale, pero bueno, es la página de Geometrics, ¿no? Es la página del hardware que nosotros tenemos en Sísmica. Eh, Como les digo, seguramente el sonido no hace falta porque, bueno, igual es un video, pero les digo la referencia por si luego lo quieren otra vez volver a... Entonces, en este caso se trata de un ómetro, ¿no? Entonces, bien, esta es una manera de medir la resistividad. Entonces, simplemente utilizando un ómetro, ¿cierto? Es decir, un medidor de resistividad. Eh, Como les digo, esta es una de las técnicas, ¿no? Vamos a ver, pero ustedes básicamente ven que se trata del aparato en sí, ¿no? A ver, son dos electrodos, ¿no? Los cables de conexión, pues bueno, y el aparato que registra, ¿no? Obviamente este aparato que registra tiene otras capacidades más, ¿no? O sea, no solo registra. Entonces aquí vemos un poco la estructura. Bueno, ¿me confirman si están viendo, no? Bueno, supongo que sí, si no, si me... Bueno, entonces supongo que estamos viendo, porque la idea es a partir de esto un poco. Entonces aquí verán, aparece
un primer, un primer nombre importante, si ven el dipolo. Entonces recuerden que el dipolo es un concepto fundamental. Obviamente aquí ya no son dipolos magnéticos, ¿no? Es simplemente un dipolo eléctrico generado por dos electrodos que vamos a poner en el suelo. Entonces, por ejemplo, aquí una primera explicación sobre los, perdón, eh, principales aplicaciones o sitios en donde podríamos utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Una vez más, ¿no? Pero una de esas, pues obviamente sería lo que sería terrenos arcillosos. Entonces, ¿por qué aquí nos interesaría la arcilla? Porque, por ejemplo, ahí la sísmica no funciona muy bien cuando tenemos mucha arcilla. ¿Por qué? Porque la arcilla generalmente está saturada de agua y ahí generalmente no podemos hacer un buen contacto, ¿no? Entonces, no es que no se vea nada, ¿no?, con la sísmica, pero una especialidad específica sería justamente aquí en arcilla. Obviamente para medir el contenido de agua, por ejemplo, en un terreno, es una medida muy directa que nos puede servir. Por los otros métodos lo podemos obtener de manera indirecta, pero este es un método básicamente muy directo para el contenido de agua, que es un tema fundamental en muchas de las investigaciones que se hacen actualmente, ¿no? Para las mineralizaciones, es decir, para la minería, ¿no? Para detectar las intrusiones de pórfidos. Ahora, ¿qué ventaja tiene este respecto a los otros? Ya van a ver que también es un método un poco más barato, es decir, la tecnología que utiliza, que está detrás, es más simple en cierta manera que el magnetómetro, que recuerden, se basa en detectar los movimientos de un núcleo de un átomo de hidrógeno en un hidrocarburo, ¿no? Entonces, esto es, muchas veces este tipo de prácticas, he visto que igual se hacen como trabajos de campo, eh, experimentalmente, ¿no? Es decir, con equipos hechos a mano, ¿no? Porque básicamente lo que necesitamos es un voltímetro, ¿no? Pero es para una primera experiencia, ¿no? O sea, sí, para una escala pequeña. Para la escala ya verdadera, pues a ver que no es que podemos salir con un voltímetro a medir resistencia por el suelo, ¿no? La idea es que van a ver que nosotros igual en geociencias pues vamos un poco más allá del suelo, ¿no? O sea, el suelo agrícola generalmente es una capa importante, eso sí, pero para nosotros pues en geociencias nos interesa ir un poquito más profundo, ¿no? Generalmente cuando llegamos en geociencias lo que hacemos primero es sacar el suelo, ¿no? Limpiar el suelo para ver lo que está abajo. El suelo, como digo, tiene otras características donde hay una biodiversidad o una utilización específica que, por ejemplo, puede ser útil para los otros compañeros de las otras carreras, pero para nuestra especificidad, no. Entonces, pues, las primeras cosas que hacemos en las prácticas de campo cuando llegamos es limpiamos todo el suelo, ¿no? Esos centímetros, obviamente. Entonces, eso justamente respecto a la al grado de mineralización que podamos nosotros medir y la especificidad que podamos llegar con esta técnica que, como les decía, es más simple y por lo tanto un poco más barata, ¿no? Más asequible. Esta, básicamente, por ejemplo, es la que yo más me he acercado porque es un poco el área de trabajo, las fallas y las fracturas, ¿no? También permite justamente detectar de manera muy clara dónde hay una falla, una fractura. El problema aquí, obviamente, de una vez también vamos viendo también los problemas del método, es que no vamos a poder ir muy profundo con esto, ¿eh? Pero de todas maneras, para fallas y fracturas superficiales, es decir, generalmente con la sísmica tenemos una imagen un poco más profunda, tenemos ya una primera idea del usamiento del plano de falla. Y lo que sería este método es que luego nos permite afinar mucho mejor, ¿sí? Cómo se propaga esa falla hasta la superficie, porque generalmente la sísmica la vemos bien, sobre todo si utilizamos una sísmica activa.
la vemos muy bien, perdón, la sísmica pasiva, con los terremotos, con los temblores aquí mismo registrados en Ecuador. Vemos la propagación de la falla seguramente en profundidad, pero justamente fallamos ya al acercarnos a los primeros metros, ¿no? Que generalmente, en cambio, los primeros metros es donde están las aplicabilidades, ¿no? Por ejemplo, hablamos de esto de la cascada San Rafael. Si nosotros buscamos una falla por ahí, detectamos una falla en profundidad, quisiéramos ver si esa falla se propaga hasta la superficie y si está relacionada, por ejemplo, con estos grandes movimientos de masa o esta caída de taludes que se observan, ¿cierto? Pero justamente el problema es acercar esos últimos metros, porque en cambio ahí ya la solución en sísmica no es tan buena. Entonces, por eso siempre la complementariedad, ¿no? Entonces, justamente, creo que me había faltado insistirles un poco, el instituto, el problema es que siempre me quedo con el nombre antiguo, ¿no? Siempre les digo el geológico, ¿no? No, desde el Instituto Geológico Energético estaba haciendo unas técnicas geofísicas ahí en la zona de la cascada San Rafael, ¿no? Que son precisamente estudios de resistivímetro, esto, y de gravimetría, ¿no? Por si acaso ellos, como les decía, tienen esos equipos para saber una idea un poco dónde tienen. Como les decía, en cambio, en el Instituto de Patrimonio Cultural tienen los magnetómetros, ¿no? Es que en algún momento, por algún medio, se puede hacer o se necesita verdaderamente eh, trabajar con ese tipo de equipamiento. Aunque, como les decía, dado el costo real de estos equipos, sobre todo de electrometría, es una inversión que esperamos que se pueda hacer dentro de la universidad a corto plazo, ¿no? Vamos a ver. Y finalmente, pues también ver la parte de sedimentos y obviamente el bedrock, ¿no? La roca madre, ¿no? A ver esas diferenciaciones. Pues básicamente, si bien aprovechamos un poco la, la explicación del equipo para también ir viendo, ¿sí? Cómo o cuáles son las principales ventajas. Entonces, si ven, aquí hay otras muchas aplicaciones que se podría ver, ¿no? Las plumas, es decir, las subidas de material caliente, la actividad geotermal, los acuíferos, que también es otro tema que yo veo que hay mucho interés, básicamente, sobre esta parte de los acuíferos. Y obviamente, eso, por ejemplo, aquí es una ventaja del método de electrometría, ¿no? Sobre todo sobre la sísmica. ¿Sí? Detectar precisamente las cavidades, porque obviamente en sísmica esas cavidades sí las vamos a ver, pero no vamos a tener exactamente una eh, idea clara si ahí realmente hay una cavidad, porque vamos a ver una reflexión, seguramente, perdón, una refracción en esa cavidad. Pero como la onda no se va a propagar bien por ahí, porque lo que va a encontrar es aire, entonces podemos tener malas interpretaciones si nos topamos con una cavidad, ¿cierto? Eh, entonces, una aplicación muy fundamental de lo que sería nuestro. Entonces, más o menos este tipo de aparatos, si ven, ¿sí? Funciona, este es el emisor, ¿sí? O sea, entonces hay dos maneras, hay un electrodo emisor y un electrodo receptor. Entonces, obviamente verán que vamos a emitir un campo eléctrico, es decir, que esto de acá tiene unas baterías, ¿no? Está alimentado por una fuente. Ya, entonces, fundamental, ¿no? Si ven aquí justamente, este es el transmisor, el electrodo transmisor, tiene unas baterías. Entonces, ustedes ven, esta es una tecnología un poco más actual, ¿no? Baterías de iones de litio, mucho más livianas. Eh, Originalmente se utilizaban las baterías de plomo, ¿no? Entonces, las baterías de plomo obviamente no entraban directamente aquí y por lo tanto, pues había unos cables que conectaban a las baterías. Entonces, eso también vamos a ver un poco cómo ha cambiado la tecnología en ese sentido de que el aparato es mucho son más portables en la actualidad, ¿no? Entonces,
Bueno, entonces van a ver aquí, esa parte inicial de las conexiones, pues saltamos, porque simplemente es explicación de cómo conectar los cables, ¿no? Bueno, eso ya dependiendo del aparato. Entonces van a ver que este aparato, el cable, van a ver cómo se conecta a este pequeño, digamos, gancho, ¿no? Que van a ver para qué sirve. Esa es lo que hay que entender. Ustedes ven aquí, ¿no? Un pedazo de cuerda. Entonces, por ejemplo, aquí son detalles ya un poco más también de la tecnología, ¿no? Como explica aquí, está este pequeño tubo. Y no se puede simplemente conectar la corriente del electrodo al receptor, ¿no? Porque obviamente lo que se trata, no sé si ustedes ven ahí, es que el mismo cable, ¿no? Al transmitir esa corriente, va a interactuar con el suelo y va a generar seguramente otras interacciones que se van a medir en el aparato, ¿no? Entonces, hace falta esto, por eso les digo, ¿no? Esa idea de salir con un multímetro a medir resistividad en el suelo, bueno, es una mera forma de entender el método, ¿no? Pero hay cuestiones específicas de los aparatos, como este aislador. Entonces, es un transmisor mediante fibra óptica, es decir, previamente lo que se obtiene se transforma en una señal y esa señal se transmite ya directamente por este transmisor aislado para que en el receptor, ya en el aparato, ¿sí? Entonces aquí vamos a encender la parte que sería el emisor, es decir, el electrodo que verdaderamente tiene baterías, es donde se genera el campo eléctrico. Podemos avanzar un poco para ver, que tampoco es... Bueno, entonces si ven, ¿no? Más bien esta parte es la que ya verdaderamente me interesa que comprendan, porque esto es ya la geometría propiamente, que luego nos va a servir para hacer la interpretación de lo que estamos viendo. Entonces, si ven, lo que he hecho aquí es instalar un emisor, ¿sí? Enterrado, ¿sí? Entonces, esta tecnología me permite que todos estos otros receptores que están acá, que aquí en este caso veo uno, no sé si hay otro, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Esos otros receptores están en superficie, no hace falta enterrarlos por la tecnología que hay acá. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, creo un campo eléctrico, entonces en este caso voy a generar un campo eléctrico entre este y este, entre este y este, entre este. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, es un arreglo, ¿sí? Puedo poner un solo emisor y varios receptores, ¿sí? Pero básicamente la idea aquí es que tenemos dos, si pueden entender, ¿no? Dos electrodos que están en contacto con el suelo. Entonces, si ven, la tecnología actual nos permite que este no necesariamente esté enterrado, pero acá, si ven que sí va enterrado. Y esta es toda la disposición un poco del aparato, ¿no? Bueno, no sé si en el segundo, de todas maneras, veamos en la parte 2 si nos muestra el proceso en sí ya de movimiento
Sí, no, es más o menos eso, ¿no? Tener una primera idea de lo que, de lo que vamos a ver. Ya. Ya, entonces esta parte es importante, ¿no? Simplemente esta es la tecnología que usa, ¿sí? En este caso, la idea es que yo voy a mover mi arreglo, yo lo voy a mover por el suelo de esta manera, ¿no? Simplemente lo voy, ¿cómo te digo? Es que una especie de arnés en el que uno va, por eso les decía, ¿no? Ese gancho que tenía ahí, yo voy moviendo todo este arreglo de dipolos por el terreno para hacer todo un mapeo del terreno. Entonces, la idea es parecido al magnetómetro, ¿no? La idea es que con el magnetómetro es un solo aparato que me muevo para medir el campo magnético. Eh, en cambio, aquí verán que la idea es que yo genero un campo eléctrico, ¿no? Yo doy un campo eléctrico específico al suelo y detecto ese campo eléctrico en estos receptores. Entonces, verán que hay varios videos de esto, ¿no? Sobre varios diversos equipos. Por eso, por eso había una primera idea, decían, pues, para el próximo semestre los profesores debiéramos grabar unos videos para mostrar las prácticas. Yo sinceramente espero de que eh, se pueda hacer al menos alguna práctica ya directamente, porque pues los videos están ahí, ¿no? Bueno, quizá el proceso que podamos hacer un poco es de la traducción. No todo el mundo tiene todo el mismo nivel de inglés. Quizá esa sea una salida, ¿no? Pero digo yo, más bien aspiro a de que sea posible hacer ya prácticas sobre el terreno el próximo semestre, ya que ya ahí vamos al otro punto que vale la pena insistir, porque ya tenemos dos semanas. Entonces, estar bien claros sobre lo que nos quedan estas 2 semanas, ¿no? Entonces, primero hemos dicho que para el día viernes, ¿verdad? Para el día viernes tendríamos ya nuestro examen, el que consideraríamos el segundo bimestre. Entonces, ahí tendríamos, ¿verdad? Como una encadenamiento o sobrecarga, digamos, porque verán que el día miércoles haremos una clase más, tendremos una tarea el día jueves y el viernes lo utilizaremos, la clase del viernes, para una tarea extra que sería tomada como examen. Entonces, eso quiere decir que el método de electrometría lo veremos el día de hoy y el día miércoles veremos el método de complementario, en este caso, que como les digo, pudimos haber escogido varios de los complementarios. Generalmente, pues, escogemos un poco el radar electromagnético porque, digo, los otros de alguna manera los procesan, ¿no? Entonces, primera indicación, hemos dicho que es sobre el examen que haremos, habíamos indicado ya en la clase pasada, no voy a volver a eso, pero confirmar que el viernes haríamos esa evaluación, ¿no? Para que estén un poco listos al tanto de lo que vamos a hacer. Entonces, si ustedes revisan nuestra planificación, teníamos la esperanza, siempre hay que ser positivos, en la esperanza de que ya la última semana que venía, la semana del 14 al 17 de septiembre, la teníamos planificado para hacer nuestra práctica con los geófonos ahí en el campus al menos, ¿no? Bueno, eso ustedes al final no se dio, entonces lo que planificaremos para la última semana, entonces será más bien avanzar, en cambio, sobre la parte del software de tomografía, de tal manera que el examen final, que vamos a ver exactamente en qué fecha le ponemos, pero que sería dentro de la siguiente semana,
el examen final sea más bien como una práctica con el software de tomografía, porque recuerden que la primera práctica que hicimos es apenas detectar, que ustedes entiendan el concepto de la odocrona, ¿no? O sea, nada más, del picado de ondas frontales y el concepto de odocrona. Por eso les había pedido que hagan uno solo. Y ya vieron que sobre ese uno cometieron algunos errores, ¿no? Porque ya para el examen final, lo que pensaríamos es, les daría un juego de datos, obviamente nos hubiera gustado tomarlo nosotros mismos, pero les daríamos un juego de datos y le diríamos que hagan el procesamiento completo con el software de tomografía, que como les digo, vamos a ver todos los las diversas variables que podemos analizar en ese software. Entonces eso para ir pensando, como siempre hay que planificar y además insistir en esa planificación, porque como les digo, nos toca hacer un cambio en la planificación. Originalmente la planificación era la última semana de clases, nos veíamos en el campus y hacíamos la utilización de los geófonos. Entonces, eso ya ven, pues no se ha podido cumplir, ¿no? No sé si de aquí a lo que termina esta semana eh, se lo pueda cambiar, ¿no? No sé, pero les digo, me parece un poco eh, utópico pensar que podamos en esta última semana cambiar eso. Eh, Insisto, ¿no? De nuestra parte no faltó interés, de hecho fuimos, como creo que les conté, hicimos ahí a la revisión del equipo, saber que está ya funcionando bien, porque no estaba funcionando, pero pues tenemos esta otra complicación, ¿no? De que definitivamente no, la universidad por el momento no tiene los medios de asegurar una presencia ahí de estudiantes, ¿no? Que igual suponíamos que no iban a ser todos, ¿no es cierto? ¿No? Además es un grupo grande, somos creo que 15, bueno, siempre me olvido el número preciso, eh, pero es un grupo grande, decíamos, bueno, de los 15 que vengan 4, no sé, 3. Sí, porque igual hacer solo entre 2 personas es muy cansado, ¿no? Entonces, unos 4, 3. Pero no, o sea, ni aún, o sea, yo mismo tengo la complicación a veces de que necesito ir a la universidad porque tengo algún libro o algo. No está abierto eso, ¿no? O sea, no puedo llegar yo y entrar, no. No está habilitado eso. Entonces, verán, por favor, vamos claros sobre esos puntos, sobre cómo iremos terminando el semestre, porque igual yo sé que no tienen solamente esta materia, ¿no? Tienen otras asignaturas, entonces para que vayan un poco también ya trabajando, saber que el día viernes tendremos ese examen, que generalmente no es, yo obviamente renuncié totalmente a hacer los exámenes sincrónicos porque el reglamento dice que no lo podemos, de hecho no lo podemos hacer, ¿no? Ahí dice claramente, las actividades son asincrónicas. Entonces, dentro de las diversas formas de actividad asincrónica, pues yo, como insisto, siempre he estado con la idea de que el foro, ¿para qué? Pues para que se transparente un poco la información, ¿no? O sea, para que, si igual se da la colaboración en hacer el ejercicio entre varias personas, y todos tengamos claros que estamos presentando al menos diversas versiones, ¿no? Obviamente, quisiéramos de que lo hagan individualmente, ¿no? Pero igual, al nivel en el que estamos, eso no se puede exigir, no se podría exigir haciendo la actividad sincrónica, pero igual, originalmente no se planteó eso dentro de este semestre. Quizás las cosas que debamos cambiar para el siguiente semestre virtual que se nos avecina. Eh, yo personalmente pensaría de que se debe obligar a las actividades sincrónicas, es decir, por ejemplo, si tenemos una clase de 9 a 11, igual deberíamos asistir a la clase. Les digo, por eso aquí no hay ningún problema, ¿no? Yo sé que algunos tienen inclusive han tenido que tomar otras actividades diferentes a la universidad y todo eso es comprensible, pero si me dice personalmente a mí, me parece que debería ser así. Pero les digo, para eso justamente habíamos planteado una reunión con los representantes estudiantiles, ¿no? Eh, pero no se dio, ¿no? Porque obviamente hubo
con otra reunión. Bueno, vamos a ver si esta semana se puede plantear eso. De todas maneras, son cuestiones que ustedes como estudiantes también tienen que determinar, ¿no? Verán que al fin y al cabo si estamos en contacto, ¿no? Tantas redes sociales. O sea, no es una pandemia en la Edad Media esto, ¿no? O sea, ya se muere la gente como se moría en la peste negra o igual a principios de siglo en la gripe española, ¿no? O sea, todo el mundo está conectado, sabe lo que está haciendo el otro, con WhatsApp, Facebook, Twitter. Entonces también hay que utilizar esas redes para esto, ¿no? Pues sí, tal vez. ¿Qué les parece? Si el próximo semestre se hace así, se cambia esto, ya que tenemos que hacer igual. Al menos, una vez más, comenzar virtualmente. No podemos pensar que vamos a comenzar. Igual la posibilidad de que, por eso también se plantea que sea modular, ¿sí? Porque puede ser que si terminamos el primer módulo, ya el segundo módulo ya lo debamos hacer presencial. Pero justamente todo eso también depende, ¿no? De las características específicas de nuestra universidad. Sabemos que la gran mayoría de estudiantes no viven aquí, entonces, ¿qué significa desplazarse, volver a instalarse en el TENA? Entonces, todos esos detalles, igual la idea un poco de nuestra universidad, por el hecho de ser pequeña, ¿sí? Creemos que también haya esa voz de los estudiantes, ¿no? Pero por eso, lo primero que podemos hacer nosotros es una pequeña encuesta, una pequeña consulta, ¿no? Si están de acuerdo, este es el método. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría, o sea, un 65%, que es una mayoría importante, estuvo de acuerdo en que el sistema modular de 3 módulos es el más efectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, pero eso fue una primera encuesta. Otra cosa es ya precisamente conversar entre estudiantes y plantear las alternativas, ¿cierto? Entonces, ese es un poco sí, también para el próximo semestre quisiera ya trabajar en la universidad, porque si ven el ruido, bueno, hay gente que lo puede hacer, yo, sinceramente, tanto ruido. Pero bueno, ahí lo vamos avanzando sobre lo que tenemos, ¿no? Y también digo, tampoco es imposible, pero sí se puede hacer mejor las clases, seguir siendo virtuales, pero hacerlas en un ambiente un poco más silencioso, que es la universidad. Entonces, como les digo, todos esos detalles pueden. Yo, por ejemplo, he pedido para el próximo semestre poder trabajar en la universidad ya, ¿sí? Tener un poco más, seguramente un poco más de espacio, un pizarrón. eh, Ahora, eso también, pues, no sé, no garantiza que tanto estas clases, al menos yo sí he revisado los videos, pues me parece, al menos a mí, que sí se ven las ecuaciones, es decir, la calidad de la imagen, ¿sí? Porque tampoco todo el mundo tenemos una cámara de primer nivel, ¿no? Para que las imágenes sean perfectas, pero al menos es algo legible. Entonces, eso por favor, verán, todas esas indicaciones, como siempre son importantes, forman también parte de la clase, ¿no? Está bien, estamos viendo las ecuaciones, pero también todas esas otras indicaciones son parte de la actividad universitaria, ¿no? Entonces, comenzamos con, recuerde, el aparato que acabamos de revisar se llamaba un ómetro, ¿no? Se llamaba el OhmMapper Field Set. Es el nombre comercial que le han puesto, pero obviamente su nombre ya indica qué es lo que va a medir. Va a medir resistividad. De todas maneras, creo que sí vale la pena. Entonces,
Creo que ya todos a nivel que estamos conocemos este aparato, un multímetro, ¿no? Pero pues decir que el método que vamos a usar es básicamente esto, ¿no? Así bien, eh, es un voltímetro mejorado. Pues ustedes van a ver que siempre todos los voltímetros tenemos aquí, por ejemplo, en mi caso, tengo acá, ¿sí? Puedo medir resistencias, puedo medir corriente, puedo medir voltaje, ¿no? En este caso estoy en la escala de los 200K, ¿no? Entonces nada más para probar. Sí, seguramente es mucho. Sí, todavía demasiada resistencia, ¿no? Por ahí estaba. Pues, por ejemplo, si ven, alcanzan a ver la lectura, estoy midiendo la resistividad a través de mi cuerpo. Estoy colocando el electrodo en esto de acá y el electrodo en esto de acá. ¿Sí? Esto también para tener una idea del rango que vamos a medir, ¿no? Entonces, ¿ven? Son 1250, pongamos, 1250 kiloohmios, ¿no? Y eso que, pues, nosotros, al estar hechos de agua, tenemos una muy buena conductividad, ¿no es cierto? Pero básicamente es lo que vamos a hacer en este método. ¿Sí? Cogemos, nada más que esto, lo que vamos a hacer estos electrodos es meterlos en el suelo. Ahora, hay otras tecnologías como la que vieron ahí en el video, si ven, en la que no hace falta introducir los electrodos en el suelo, ¿no? Directamente ese campo eléctrico se genera y pasa a los otros receptores. Es otra tecnología, ¿no es cierto? Pero la base en sí es lo que queremos entender una vez más aquí, ¿verdad? Porque siempre les digo, ¿no? La idea de una formación de pregrado es que nosotros entendamos las bases. Si tenemos la posibilidad de utilizar un equipo, lo utilicemos, pero que nuestra formación de ingenieros de pregrado nos permita luego que si es que vamos a trabajar en algún lado, no decir, mira, ¿he trabajado con este equipo? Sí, no he trabajado, pero conozco la técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Y bueno, pues venga acá, le vamos a dar eh, una pequeña introducción de cómo funciona esto. Bueno, pues obviamente si ustedes no tienen las bases fundamentales de qué es lo que van a medir o qué es lo que están haciendo, o sea, esa introducción no va a servir de nada, ¿no? Entonces, les digo, ese es el objetivo de este curso de aquí de geofísica. Ustedes tengan una idea básica de lo que se está haciendo, de tal manera que si luego tenemos que manipular algún aparato específico, lo podamos hacer. Les digo, quisiéramos que tengamos todos esos aparatos. También sería una formación al 100%. Pero de ese 100% que desearíamos, consideramos que un 75% sí logramos, ¿no? Pero, una vez más, para eso tampoco podemos quedarnos solo en lo descriptivo, ¿sí? Como es mostrarles el video. Pues sí, les muestro el video, tienen una primera idea de lo que pasó. No, o sea, eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que ir verdaderamente a conocer un poco la física y las ecuaciones de lo que está detrás de eso que se está midiendo, ¿no? Porque ahí es cuando uno adquiere el conocimiento. Entonces, para eso, yo voy a comenzar con la resistividad. Pues verán una pequeña diferencia de resistividad-resistencia, vamos a hablar, ¿no? La resistividad de un material cualquiera está dada por lo siguiente. El delta de la resistencia, ¿verdad? Entonces, la resistencia es algo que ustedes conocen de las ecuaciones básicas, es por la ley de Ohm. La resistividad creo que también lo deben haber revisado un poco con la materia con Fabricio. De todas maneras, pues si es que no volvemos a asistir aquí. Aquí estoy escribiendo nada más como diferenciales, ¿no? Diferencial de resistencia, el diferencial de área y el diferencial de longitud. Lo que quiere decir que yo he cogido una especie de cilindro, básicamente, donde el cilindro tiene una sección o área, delta A, una longitud, delta L. Y lo que he hecho es que le he conectado
Generalmente esto conviene hacerlo siempre con corriente continua, ¿verán? Es otra cosa. ¿Eh? Entonces, ustedes vieron en el video que ahí el operador ponía unas baterías, ¿no? Primera indicación. A veces dicen, bueno, como esto se hace falta poner voltaje en el terreno, eh, seguramente como el mejor voltaje que yo tengo es coger de la red eléctrica, eso es muy peligroso, ¿no? No voy a hacer nunca eso, pero por si acaso, nunca acá está de más Además, eso no nos va a servir. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo pongo una corriente alterna, como la que sale de los enchufes, lo que estoy mandando por ahí en realidad es una onda electromagnética y ahí voy a generar otro tipo de fenómenos que en cambio vamos a ver en la otra, que es el radar. Entonces aquí esto funciona siempre con corriente continua. Y un poco ese es el limitante, ¿no? O sea, de que necesitemos siempre una fuente de corriente continua, cuando generalmente las fuentes a disposición son siempre en alterna, ¿no? Entonces, igual por seguridad, por si acaso, me voy a pensar, pero generalmente todo esto por seguridad y porque generalmente cuando hacemos geociencias nos alejamos de las fuentes de corriente, ¿no? O sea, no hacemos ahí en el patio de la casa, pero si por alguna razón hay que hacerla, obviamente por seguridad mismo nunca es conveniente pensar que se puede coger la corriente de la red, transformarla continua y eso inyectar en el terreno, ¿no? Por si acaso, eso no es la mejor idea, por seguridad mismo, ¿no? O sea, no hay que conectarla. La toma de corriente al suelo. Se han producido accidentes, siempre accidentes muy, muy graves con ese tipo sobre todo en las construcciones, ¿no? Cuando la gente está construyendo, hay accidentes muy graves porque eh, van haciendo, a medida que van haciendo la estructura civil, también van haciendo el cableado eléctrico. Y a veces alguna de esos cables, que son, ¿verdad? Son 110, ¿no? Pero quedan en contacto con alguna parte de la estructura. Y ha habido accidentes graves en los cuales la gente toca esas estructuras y sí, la descarga que se recibe ahí por la descarga hacia la masa total es bastante fuerte, ¿no? Entonces, eso como precaución. Toda la idea de esto siempre es tener una fuente autónoma que esté cortada de la alimentación general, ¿no? Por la misma precaución que es conectar esto al suelo. Entonces, por si acaso. Ahora no estoy hablando de la conexión a tierra que tienen en la casa, que es otra cosa, ¿no? Pero eso generalmente sí lo podemos hacer. A veces nos toca hacer en algunos sitios donde vamos a vivir, no hay conexión a tierra para protección de los equipos. Lo podemos hacer, ¿no? Pero otra cosa es conectar el, eh, el- la fase que viene de la casa mismo al suelo, ¿no? Eso es, como digo, es muy, muy peligroso, ¿no? Por si acaso. Porque nunca sabemos del nivel de agua que hay. Entonces, advertencia fundamental, por si acaso. Entonces, la idea es corriente continua con una alimentación externa. La resistividad, obviamente, si ustedes ven las unidades ahí, va a quedar esto es área, longitud, las unidades. Entonces, las unidades van a ser ohmios por metro, ¿no? Área en metros cuadrados, longitud en metros, ohmios por metro. Ahora, algunos aparatos, en lugar de mostrar resistividad, dan conductividad. La conductividad, y esto generalmente es 1 sobre la resistividad. Esto tiene a veces unidades específicas, que son los Siemens eh, por metro. Siemens por metro. Entonces, por si acaso, ¿no? Algunos equipos están en lugar de resistividad, están en conductividad, que son en Siemens por metro. Por ejemplo, y verán que eso sí tenemos también en el laboratorio, ¿no? Pero son equipos de fluidos. Tenemos una sonda ahí que sirve para medir conductividad en líquidos, ¿no? Pero en líquidos, sí, por si acaso no podemos eso utilizarlo para lo que nos interesa, que es la parte tierra sólida, ¿no? Pero por si acaso hay una sonda
hidrométrica en nuestro laboratorio, en el de Ciencias de la Tierra. En algún momento también necesitan, está ahí, ¿no es cierto? Pero nos sirve para los líquidos, no para los sólidos. Vale la pena mostrarles esto de acá. Algunos valores de resistividad. Por ejemplo, granito, arenisca. Puedo poner la cuarcita y la arcilla. Bien. Entonces, como todos los métodos tienen algún problema específico. Y el gran problema del método de resistividad es que los rangos de resistividad van a ser muy grandes. Por ejemplo, los granitos pueden estar entre 10 a la 3 y 10 a la 6. Las areniscas entre 1 y 10 a la 9. La cuarcita entre 10 y 10 a la 8. Y la arcilla, que sería la más baja, de 1 a 10. Entonces, el problema de esto es que si ven que si yo encuentro una resistividad, qué sé yo, de 1000, mido, bueno, vamos a ver, 100.000. ¿Puedo yo con ese valor de 100.000 saber de qué material se trata? Muy difícil, ¿no? Porque si ven tanto el granisco, la arenisca, la cuarcita, todos tienen o están en ese rango de 100.000 ohmios metro. Lo que podría descartar es que es arcilla. Entonces, ese es un problema de este método, ¿no? No me va a dar una buena determinación del material. Entonces, por eso, por ejemplo, no sé, no he revisado todavía el deber, no sé qué tal les diría en ese último que les envié de la, ¿se acuerdan? De las de las propiedades magnéticas de las rocas, ¿no? De las rocas y minerales. Entonces, no sé si vieron ahí las tablas, las propiedades magnéticas son mucho más específicas. Y los rangos de variación, de hecho, a veces tienen valores muy, muy precisos. Es un poco como las velocidades de las ondas sísmicas también, ¿no? Si las tablas de velocidades de ondas sísmicas, sí, oye, hay rangos, ¿no? Y depende también de los contenidos de fluidos, ¿sí? Pero generalmente los rangos son mucho más pequeños. En cambio, si ven en electrometría, los rangos son enormes. O sea, una arenisca puede estar entre 1 y 10 a la 9. Entonces, básicamente no puedo saber de qué material se trata cuando utilizo esta técnica. Entonces, ¿por qué? Porque es útil. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Porque sí me permite, en cambio, una vez más, tal como la magnetometría también, tener una buena referencia eh, en el plano horizontal. Y ya van a ver que esta agrega también que me permite tener ya una muy buena referencia en el plano vertical, de dónde está esa perturbación. Pero en cambio, una vez que tenga la perturbación, va a ser muy difícil directamente, solo con la medida de la resistividad, saber de qué material se trata, ¿no? Porque los rangos, ustedes ven, son enormes. ¿Y esto por qué es? Porque igual de sus clases de petrografía, de mineralogía, saben que contenido de agua, sobre todo en los minerales y rocas, es muy, muy variable, ¿no? Y este valor depende mucho de ese contenido. ¿Sí? Las otras magnitudes, como por ejemplo la velocidad de las ondas sísmicas, la densidad debido que genera luego la gravedad para los núcleos gravimétricos, o las propiedades magnéticas, también pueden depender de ese contenido, pero dentro de unos rangos más o menos medibles. En cambio, estos, si ven, los rangos son 10 a la menos 3, 10 a la 6, es enorme el rango de variación. Entonces, tener en cuenta esto, este problema fundamental del método. Digo una vez más, a pesar de ese problema fundamental, pues ya van a ver que sí tiene una aplicación bastante interesante. Listo, estamos hasta ahí, ¿verdad? Como les digo, no he revisado su deber todavía. Siempre, como saben, yo el momento en que les pongo otra tarea, ahí les califico la anterior, ¿no? Entonces mañana apenas les calificaré. Siempre hay que planificar mejor así el tiempo, ¿no? Inclusive si ustedes entran a poner la otra tarea, ya van a poder ver la otra nota.
con eso a veces reducen, o sea, todo esto es hecho para reducir también el tiempo que necesitan estar conectados, ¿no? Porque como sabíamos al inicio, no sé cómo habíamos avanzado, pero al principio pues sabíamos que muchos tenían problemas de conexión, etcétera. Entonces, por eso les digo, no, pero no, nunca he revisado toda la tarea del día jueves inmediatamente, ¿no? Nada más esperar para que se haga de una sola conexión. Listo, entonces, de estos valores fundamentales, la resistividad. Tal vez otra idea también que se me estaba pasando un poco, verán que la mayor parte de tareas que vamos haciendo en las materias, ¿no? Ya creo que es ¿qué será? Cuarto, o ya no sé, ya me he perdido un poco la cuenta de cuántos grupos ya hemos hecho este curso de geofísica, cuatro supongo. Pero bueno, ustedes verán que por si acaso los ejercicios se van repitiendo, ¿no? Entonces, también creo que sería interesante hacer uso de eso, ¿no? Por si acaso, si es que no sé cómo está la relación con sus compañeros de los semestres superiores, pero pues bueno, les van a ver si hay ejercicios, problemas, preguntas. Quizá también, les digo, la idea no, también la idea es esa, ¿no? O sea, no se trata tampoco de cambiar cada semestre todos los ejercicios. Por si acaso, estos ejercicios que estamos haciendo, sus compañeros de los semestres anteriores ya los han hecho, ¿no? Entonces, los que están en octavo, noveno, décimo. Bueno, y Christopher que ya se está graduando, pero por si acaso, ¿no? Si hay una comunicación, también es lo que se espera, de hecho, también no hay que ocultar la información, más bien, ¿no? Es que decir, si otro compañero ya ha resuelto los ejercicios, quizá también pueda hacer el trabajo, si es que tiene tiempo, obviamente, de pasarles esa información, ¿no? Porque obviamente tampoco se trata de que simplemente pases lo que él ha hecho y copiar, ¿no? Porque eso también, obviamente, eh, se nota un poco, porque la diferencia es que en los semestres anteriores estos ejercicios los hacíamos en un menor tiempo en la clase, era un tiempo más limitado, de una hora máximo. Entonces, ahí los errores eran mucho más, porque pues obviamente, ahora ustedes tienen un periodo un poco mucho más largo de los que tienen todo el tiempo. Pero bueno, al menos lo atribuyo eso a de que hay menos errores en este caso. Y también aquí hay comunicación, ¿no? O sea, seguramente pueden comparar las respuestas, ver si está bien o está mal. Por ejemplo, en el último ejercicio que califiqué, había personas que habían hecho una versión, luego la pasaron otra. Para mí está bien, ¿no? Se puede corregir, ¿no? En el examen sí, por ejemplo, ahí sí limitaremos eso, por si acaso, ¿no? O sea, hay esa duda, porque yo vi que algunos habían subido una versión y luego creo que se dieron cuenta que estaba mal o algo así, entonces subieron otra mejorada con los cálculos, mejor, ¿sí? Eh, yo creo que a nivel de ejercicio está bien, pero por si acaso, para la nota del examen, eso, por ejemplo, ya no, simplemente se calificará lo primero que han subido. ¿Sí? La diferencia, nada más. Por eso la dificultad un poco más específica. Pero vale la pena esa aclaración porque vi que había sucedido eso. Igual algunos compañeros se atrasaron por algunas razones, no pudieron subir, pues ustedes verán, yo he vuelto a abrir el foro para que vuelvan a subir, obviamente tendrán una disminución de su nota, pues porque pues, lo han hecho atrasados, ¿no? Pero creo que con eso pues vamos un poco también avanzando sobre la forma de cómo estamos calificando, por si acaso, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver, tenemos la idea de la resistividad, lo que sería el flujo de corriente en el suelo. Vamos a insistir, flujo de corriente por si acaso, ¿no? Porque vamos a hablar con corriente continua. Pueden tal vez ponerlo ahí. Si quieren, ¿no? Yo lo insistiría, aunque ya les dije que corriente continua. Aquí viene ya lo específico. Seguramente algo de esto ya vieron en el curso de teoría electromagnética, de métodos electromagnéticos. Pero ahora sí vamos específicamente a usar esto ya en las geociencias. Entonces, para eso, la idea es que yo voy a coger mi suelo, le voy a poner un electrodo aquí.
realidad, si le conecto al positivo o al negativo, no va a haber mucha diferencia, nada más por referencia se hace con el positivo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, lo que va a suceder es que mi campo eléctrico, ¿sí?, se va a establecer como una especie de... Y eso necesito que entiendan, porque obviamente verán que eso no se puede dibujar aquí. Lo que sucede cuando yo pongo un electrodo es que se forma una especie de semi-esferas. ¿Sí? Entonces, en realidad estas son esferas. Lo que pasa es que las he cortado y las veo aquí como arcos de medias circunferencias. ¿Estamos claros? ¿Verán? El campo eléctrico eh, tiene esta forma de semiesferas, ¿no? Y una vez que tengo estas semiesferas de aquí, lo que voy a establecer es que en esta dirección va a haber un flujo de corriente. ¿Bien? Entonces, en este caso, el flujo de corriente es un flujo radial. Verán que la idea es que esto acá está conectado, ¿sí?, también al suelo. Por lo tanto, va a haber un flujo de corriente, pero lo interesante es que el flujo de corriente siempre va a ser en dirección radial a esas esferas que se forman en el campo eléctrico. Entonces, en este caso, yo parto de la ecuación más básica, que es la ley de Ohm, precisamente, que es algo que ustedes ya han visto, que me dice que, y aquí obviamente tal vez una vez más los signos, verán, la variación de potencial, le pongo una variación infinitesimal, ¿no? Un menos delta V, y con negativo es la variación de la resistencia por la intensidad de corriente. Una vez más, estos signos ahí, verán, depende de si se trabaja con el electrodo positivo o con el negativo. No, no va a cambiar demasiado, ¿no? Ahora esto, recuerden que yo sabía de la ecuación anterior de la resistividad, yo puedo despejar. ¿Sí? Esto es de la ecuación de la resistividad. ¿Y qué más voy a hacer? Pues bueno, voy a reemplazar acá. Entonces me queda menos rho de L de A por I. Entonces aquí ven que lo importante es que considero que la corriente es una corriente constante. Estoy ejerciendo o haciendo que la corriente sea constante. Y este también es una de las especificidades técnicas del aparato, ¿no? O sea, los aparatos, una vez más, no puedo con un voltímetro como estos asegurar que la corriente sea constante, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen estos aparatos de electrometría, de resistivometría para la Tierra, es que también tienen reguladores de corriente incorporados, que cambian un poco el voltaje en función de que están sensando de que la corriente sea constante. Si conectan un voltímetro no tiene, el voltímetro mide la corriente, pero no tiene nada dentro que me garantice que la corriente sea constante. De todas maneras, hasta ahí ustedes ven la dificultad tecnológica, no es complicado. Por eso les digo, hay gente que se ha construido estos aparatos, ¿no? El siguiente paso sería, a más de mis baterías, que ahora también son más asequibles, porque antes, digo, se utilizaban las baterías pesadas, esas de plomo. Cada vez hay más acceso a las baterías de las celdas de litio, ¿no?, las que utilizan todas las laptops y un montón de aparatos por ahí. Eh, pero más de eso hay que agregarle una componente electrónica más, que es un regulador de corriente, que no es una tecnología muy complicada, ¿no? O sea, obviamente nosotros como geocientistas no vamos a construir, a menos que seamos muy aficionados a la electrónica, pero eh, cualquier persona con formación básica en electrónica puede construir un regulador de corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que I sea constante, si no, pues no, este método no va a funcionar. De ahí, lo que voy a hacer es, voy a establecer dB sobre dL.
Recordarán, L es la longitud, pero todavía no hemos relacionado con el gráfico de ahí. Y esto es igual a menos rho y delta A. Y este I delta A es lo que se conoce como delta E, delta L, es igual a menos rho y minúsculo. Entonces, aquí se me han formado dos magnitudes de B de L, que es el gradiente de potencial, que voy a medir en voltios metro, porque van a ver que al final lo que mide esto es voltios siempre, ¿no? Estos aparatos. Luego, por una ecuación, lo transformamos a resistividad. Voltios metro. Y el I, en cambio, es lo que se conoce como la densidad de corriente. Y esto está en amperios metro cuadrado. De esta última ecuación de acá. Bueno, para llenar el espacio pongo acá, ¿no? Vamos acá, ¿no? Y bueno, el rho es la resistividad. Entonces, ustedes quieren, al final verán que el rho es lo que voy a ir midiendo, pero no es que, no es que quiero un valor absoluto del rho, ¿no? Esa es la gran diferencia, ustedes vieron. Porque hemos visto que si solo mido rho, pues no me va a dar mucha información. Lo que voy a tratar de encontrar es una relación de rho con la geometría de mi terreno. Eso es lo que voy a tratar de pensar. ¿Sí? Porque digo, si solo mido este rho de acá, ya vimos que por las propiedades de las rocas y minerales, pues no me va a dar mucha información. Entonces, ¿qué voy a borrar de aquí? Bueno, a tratar de borrar esto, mantener esto de acá. Quizá esto para que ya no haga tanto. Entonces, en el suelo, las superficies son semi-esferas. ¿Para qué? Porque necesito este delta A de superficie, ¿no es cierto? Entonces, la densidad de corriente, I, en este caso va a ser igual a ¿qué cosa? A mi corriente que me da mi aparato sobre la superficie de la superficie de una esfera. Entonces, ¿se acuerdan? La superficie de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. La superficie de una esfera son la superficie de 4 círculos, ¿no? Entonces, la superficie sería 4pi por radio al cuadrado, pero como son semiesferas la mitad, entonces me queda 2pi por el radio al cuadrado. Entonces ya tengo el I. Voy a reemplazar otra vez acá. Y bueno, creo que ya no necesito más de esto. Entonces tengo el I, por lo tanto, mi gradiente de potencial ha sido igual a menos rho I sobre 2pi rho cuadrado. Y lo último que puedo hacer es que verán que, bueno, justamente era... En este caso, la longitud sobre la que estoy trabajando ya no es L, es mi longitud R. Todas las medidas son en coordenadas radiales. Entonces, la corriente se propaga en dirección radial, por lo tanto, mi longitud es R. ¿Y para qué me sirve esta ecuación? Que vamos a ver que es un poco la base.
que no es muy complicado, pero es importante entender un poco esta base de acá. La idea sería que yo tengo que encontrar mi voltaje, porque al final lo que mide mi aparato es voltaje. ¿Sabes? Lo que miden estos aparatos es voltaje, luego los transforman en función de lo que necesitemos. Entonces, ¿cómo voy a encontrar mi voltaje de ahí? Pues bueno, tengo que hacer la integral de menos rho y 2pi r cuadrado respecto a r. Sobre, ¿no? Entonces verán, ¿no? Estoy suponiendo que la resistividad, es decir, el material sobre el que estoy trabajando en el suelo no cambia. La corriente, he construido un aparato, pero precisamente eso no cambia, por lo tanto, lo que tengo que integrar es menos r sobre r al cuadrado. Y bueno, es simplemente un problema de integración, ¿no? Es la integral de r al cuadrado. Por lo tanto, me queda el voltaje menos rho i 2pi. Verán que es la integral de r a la menos 2. Por lo tanto, me queda r a la menos 1. Tengo que multiplicar también por el menos 1. Bueno, arriba o abajo, ¿no? Como habitualmente se hace. Entonces, pero más todavía, recuerden que tiene una constante de integración, ¿no? Estoy haciendo una integral indefinida. Por lo tanto, el voltaje, y aquí ven la idea de por qué era ese menos de ahí, ¿no? Nada más que ver para que la ecuación final me quede con más. Podría haber escogido el otro polo, nada más. Me queda rho i 2pi r más c. Entonces, esta es la ecuación en realidad que va a medir el aparato, el resistivímetro. Pues la idea es que voy a medir B, voy a conocer I, y lo que voy a hacer son mapas, voy a ir variando R, y voy a hacer un mapa de ρ con R, de la resistividad versus la distancia. Vamos a ver cómo medimos esa distancia, ¿no es cierto? Antes de eso, obviamente, necesito saber ese valor de esa constante C. Para eso, pues bueno, yo sé que el potencial se hace 0 cuando R tiende al infinito, ¿no? ¿Sí? Cuando me alejo infinito, obviamente por las condiciones técnicas se va a hacer mucho antes, ¿no? Pero teóricamente el potencial se hace 0 en el infinito. Entonces siempre volvemos a potenciales, ¿no? Ustedes vieron que todo el trabajo de la gravimetría es en potencial, el trabajo de la magnetometría es con los potenciales de los dipolos. Siempre se procura trabajar en potencial más que en campo. Las ecuaciones, el campo E eléctrico no lo he escrito porque es más difícil, porque es vectorial. Eso es todo, ¿no? Son simplemente trucos teóricos. Hay siempre maneras más fáciles o más difíciles de hacer un trabajo. Siempre es preferible trabajar en potenciales porque son escalares. Entonces, ¿sí ven? Entonces el potencial, el voltaje, se hace 0 cuando yo me alejo de manera infinita. ¿Esto qué quiere decir? Que B es igual a 0 cuando esto vale infinito. Bueno, aquí tengo un límite bastante simple. Verán que esto es una constante, constante, constante. Me queda una constante sobre infinito. Eso vale 0. Por lo tanto, veo que la constante vale 0. Y bueno, eso es básicamente, ¿se ven? Las ecuaciones, van a ver, son bastante simples. Hasta aquí, ya van a ver que, como les digo, la dificultad luego es cómo dispongo mis electrodos en el terreno, ¿no? Entonces, lo que yo he obtenido aquí es, ¿qué cosa? Una ecuación fundamental que me dice que puedo borrar por acá.
he obtenido algo que me dice que el potencial ha sido igual a rho y 2pi r. Es la ecuación de base. Es como la ecuación del dipolo, ¿no? El monopolo, ¿se acuerdan? Que tuvimos para los monopolos magnéticos. Pues bueno, esa es la ecuación similar. Pi r sobre 2pi r. Rho i, perdón, rho, la resistividad. Entonces, ahora viene el trabajo, donde verá, seguramente va a salir el deber. Entonces, la idea es que yo voy a, por eso les digo, ¿verdad? Aquí viene la parte del ejercicio de deber, así que si quieren, en la parte ya de evaluación. Así que esto, pues ya puedo borrar. Todo esto borramos. Ya tengo la ecuación de base. Entonces, hasta ahora más o menos vieron lo que yo hice, es qué pasa solamente cuando tengo clavado un electrodo. Pero eso no es todo, ¿no es cierto? La idea ahora es que yo voy a tener el suelo, voy a poner mi voltímetro por acá, al final es un voltímetro, ¿verdad? Eh, a este punto le voy a llamar A, a este punto le voy a llamar B. Entonces, verán, este es el voltímetro el que mide, y a esto consigo alimentarlo por una batería, ¿sí? Que será positiva, negativa. Entonces, vean, acá será positivo, acá negativo. Verán que eso sí importa también porque el signo, verán que este es positivo, por eso era ese signo negativo inicial, ¿no? Para que el potencial por el polo positivo me salga positivo, nada más que por facilidad del lenguaje. Verán que eso puedo cambiar. Entonces, ven, este es el positivo, este es el negativo. Aquí pongo el voltímetro, ¿no? Entonces se me van a formar unas distancias aquí. Ven, a esta distancia le voy a llamar la distancia A. Luego voy a tener toda esta distancia, que va a ser la distancia RB. A estos otros puntos también les voy a dar nombres. C, D. Y aquí abajo se me van a formar otras distancias. La distancia, lo único que necesito es ¿qué cosa? Las distancias del electrodo a el punto de medición. Entonces, verán, aquí la diferencia es que hay dos puntos de medición, ¿no? Este es el voltímetro. Dos puntos de medición. Entonces, la distancia del punto verán que los electrodos están clavados aquí, ¿no? Entonces, por si acaso, están los electrodos. Aquí está clavada la alimentación. Y por el otro lado estoy midiendo con el voltímetro. Entonces, ven, esta es la disposición, el arreglo que se llama, ¿no? De hecho, es lo que se conoce como un arreglo eh, rectangular finito, que es el primer arreglo teórico. Ya van a ver que está bien que sea teórico porque me permite luego a partir de ese ya establecer unos arreglos más prácticos. Pero ¿cuál es la idea aquí? La idea es que yo llego al terreno, cojo mi batería, clavo los electrodos lo más separado posible y luego voy cogiendo mi voltímetro y voy moviéndome, midiendo los diferentes valores de voltaje. Al final es eso lo que mide. ¿Sí? ¿Estamos claros, verán? Entonces, ¿qué ventajas, qué inconvenientes tiene esto? Pues ya vamos a ver que no es el arreglo ya desde el punto de vista práctico lo más simple posible, pero en principio esa es la idea. Simplemente llego, cojo mi batería, le pongo lo más extenso que pueda, clavo ahí y luego voy moviendo mi voltímetro por el terreno. Verán que, como les digo, por eso tengo a veces un poco, no es directamente lo que mostrábamos, el mismo método que mostramos en el video, ¿no? El video no tiene una idea de cómo funciona, pero son otro tipo de aparatos. Generalmente estos son aparatos mucho más estándar, ¿no? Si yo llego, alimento el terreno con un potencial y voy moviendo mi receptor. En el aparato que nos mostraban,
tanto el receptor como el voltímetro se van moviendo al mismo tiempo, ¿no? Y además no hace falta que esté clavado en el suelo. ¿Eh? Una tecnología más nueva, ¿no? Pero, como les digo, para entender las ecuaciones, vale pensar desde las tecnologías un poco más antiguas, ¿no? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Como les digo, de aquí va a venir el ejercicio, así que por eso, si hay alguna duda desde ya, no duden en poder. Entonces, estas otras distancias, lo voy a poner con mayúsculas, a esta le voy a llamar la distancia RA, y esta la distancia RB. Entonces, lo que necesito aquí, y como les digo, esto es lo que van un poco a tener que hacer luego. Yo les voy a mostrar con este arreglo, y como les digo, el ejercicio que les quedará es, vamos a cambiar un poco el arreglo y tendrán que resolverlo ustedes. Entonces, lo que necesito es encontrar el voltaje en C y el voltaje en D. Entonces, el voltaje en C, potencial en C, es igual a ¿qué cosa? Es igual al potencial en A más el potencial en B. Entonces, potencial en A más el potencial en B. Una vez más, la idea de la ventaja de los potenciales es esa, que simplemente sumamos, ¿no? Son escalares. ¿Y cómo encuentro estos potenciales A y B? Pues bueno, potencial en A, utilizo esta ecuación. Rho I sobre 2pi. Lo único que va a cambiar es la distancia R. Entonces, todo lo que tengo que ver aquí, el ejercicio que van a hacer es medir bien las distancias. Entonces, verán que estoy en el punto C. Entonces, la distancia de C al punto A, para el potencial A, le estoy llamando RA. ¿No? Y la distancia hacia el punto B, verán que acá el B es negativo, por lo tanto, menos, ver bien la R. La distancia, verán cuál es la distancia, ¿no? La distancia de C a B le estoy llamando R minúscula B. ¿Estamos claros? Verán, no es complicado, como les digo, por eso, pero a veces he visto que cuando hacen esta parte del ejercicio suelen tener alguna pequeña complicación. Entonces ya tengo el voltaje en uno de las puntas de mi voltímetro. Ahora necesito el voltaje en la otra punta. Entonces el voltaje en D. Entonces el voltaje en D es lo mismo, ¿no? El voltaje hacia A más el voltaje hacia B. El voltaje en D es igual a la constante. Lo único que va a cambiar ahora son las distancias, ¿sí ven? La distancia de D a A, ahora le estoy llamando R mayúscula A. Y la distancia B, que es negativo, le estoy llamando 1 sobre R mayúscula B. Y finalmente, lo que mide mi voltímetro, que es la variación de potencial entre en este caso, obviamente, depende de la disposición que hayamos puesto también el voltímetro. En el voltímetro podemos mover los dos electrodos, pero generalmente suponemos que cogemos la BC menos BD. Por lo tanto, la variación de potencial ha sido igual a Rho I sobre 2pi. Los BC es todo esto, ¿no? 1 sobre RA menos 1 sobre RB, menos todo lo de acá, factor común, menos 1 sobre RA, menos 1 sobre RB. ¿Y de aquí qué tengo que hacer? Bueno, la idea aquí es despejar la resistividad, para luego hacer mapas de la resistividad en función de las distancias, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren, lo que me queda aquí es despejar la resistividad. Me queda
2pi delta B. Todo esto dividido para I. Y acá nada más por ordenar, lo de abajo se suele poner de la siguiente manera. 1 sobre RA menos 1 sobre RB menos 1 sobre RA menos 1 sobre R mayúscula B. Entonces, por favor, necesito que esta ecuación, verán, esté clara, porque a partir de esta van a hacer el deber. Bueno, acá simplemente le he juntado esto con un menos, ¿no? Me saco el menos de factor común. Tengo esa variación. Entonces, este es lo que se conoce como un arreglo teórico, ¿sí? Que tiene algunos problemas fundamentales. Y obviamente la idea es que a partir de este arreglo teórico hay dos arreglos prácticos que se llaman, que son los que realmente se utiliza cuando se va a hacer esto en el terreno, ¿no? Porque ustedes ven aquí, la idea es que yo he puesto cualquier separación de mis electrodos, ¿sí? Pues no sé si ustedes han visto, ¿no? La idea es que aquí yo llego, pongo mi voltímetro por aquí y voy cambiando RA y RB. Voy extendiendo el cable de mi voltímetro. ¿Cuál es el problema práctico de eso? Pues que necesito un cable enorme para el voltímetro, ¿no? O sea, el cable de alimentación que voy a alimentar el suelo, lo mismo de cable para el voltímetro. La otra cosa aquí es que mientras más alejo el cable del voltímetro, seguramente voy a tener más errores en las mediciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo pensaría? Si llego con un cable de voltímetro y en realidad voy manteniendo constante esta distancia CD. Es la primera idea. Entonces, a partir de esto se desarrollaron dos arreglos fundamentales con el cual funcionan todos estos aparatos de resistividad, que son el arreglo de Wiener y quizá el más utilizado, vamos a ver, que es el arreglo de Schlumberger. Entonces, este de Schlumberger quizá es famoso todavía en el mundo de la, de la geofísica, de las geociencias, porque pues Schlumberger es una de las grandes compañías de exploración del mundo, ¿no? Que originalmente se desarrolló en Francia, luego obviamente por problemas de la guerra se fueron a Estados Unidos y actualmente pues es una compañía basada más en Estados Unidos, ¿no? Pero de las grandes compañías que hacen prospección a nivel mundial, pues Schlumberger es una de ellas, ¿no? Y el nombre precisamente viene eran dos hermanos, dos ingenieros que empezaron a hacer este tipo de mediciones y sobre todo mostrar que esto podía servir para encontrar hidrocarburos, ¿no? Esa era la idea fundamental. Ahora, en eso, ¿no? La geofísica es una gran heredera de toda la industria petrolera, ¿no? Entonces eso también hay que tener claro. Por eso les digo, no es que después está obligado a trabajar con Schlumberger buscando petróleo en la selva amazónica, pero pues hay que conocer la historia de dónde viene esto, ¿no? Entonces, en realidad esto, les digo, se desarrolló para buscar petróleo una vez más. Gravimetría y la otra, gravimetría y magnetometría no tanto, ¿no? Pero esta era otra de las técnicas fundamentales para buscar petróleo. Y la ventaja inicial era que era más simple que hacer sísmica, ¿no? En sísmica hay que llevar muchos más geófonos. Los geófonos son aparatitos mucho más precisos de construir, más difíciles de construir. En cambio esto, no, pues digo, llegan, cogen una batería, clavan unos electrodos, lo más profundo. En realidad el problema cuál está, es tener una buena alimentación de las baterías, que duren lo suficiente, que generen un potencial suficiente, ¿sí? Porque tampoco va a poner 5 voltios, ¿no? Con 5 voltios a una distancia suficiente ya no van a ver nada. No, entonces una alimentación suficiente. Además, un regulador, ¿digo? ¿Para qué? Para asegurar de que la corriente, verán que la base es que la corriente sea constante, ¿no? Para que la corriente sea constante, tiene que tener un regulador. Y nada, después tienen un voltímetro sobre el cual van. Por eso les digo, esto a veces, sí, se lo puede hacer, tal vez, ¿no? Yo he visto que lo hacen, ¿no? Así como práctica, modificando un poco el voltímetro, obviamente poniéndole unos electrodos un poco más largos para poderlos clavar, que la idea obviamente no es llegar y tocar el suelo, ¿no?
una vez más, el suelo a nosotros no nos interesa. Me interesa es llegar un poco más profundo. Pero como está este arreglo, les digo, tiene ese problema, que yo estoy suponiendo que tengo que mover los cables de mi voltímetro. Entonces, la primera solución práctica a este problema, entonces verán por favor, esta ecuación está clara, porque a partir de esto, pues van a hacer el ejercicio. Hasta ahí son las ecuaciones, se van a ver, porque lo que va a quedar justamente es el ejercicio siguiente. Pero ustedes ven que mismo las ecuaciones no son complicadas, ¿no? Una pequeña integral por ahí que hubo que hacer, pero nada más. ¿No? Entonces, digo, verán, esta es la ecuación de base. A partir de esta ecuación, yo puedo establecer dos arreglos prácticos, ¿no? En función de dar valores a área A, área B, área A, área B. Y ese, como les digo, es el deber, el trabajo que les va a quedar. Como siempre, me gustaría tener un poco más de espacio, pero me toca borrar. Entonces, veamos si todavía la puedo mantener un rato más a esa ecuación, porque la idea sería que tenemos que pasar a arreglos prácticos. Sí, el primero es teórico, puramente para deducir las ecuaciones, pero ya para la práctica tiene su problema. El primero es el arreglo de Wiener. Tiene una doble N. O de Wiener. No hay diferencia en la pronunciación. ¿Cuál es la solución que se le ocurrió a Wiener? Pues bueno, la idea dijo él, bueno, vamos a hacer algunas cosas constantes. Vamos a coger el suelo, le voy a alimentar con mi batería. Y aquí lo que voy a hacer es coger esta distancia. Esto va a ser A, esto va a ser A, va a dividir en tres partes iguales. Y aquí voy a poner mi voltímetro. ¿Sí? Y la idea de Wiener es que yo voy a llegar, es un poco el arreglo que, por si acaso, el que utiliza ese aparato que vimos en el video, utiliza un arreglo de Wiener, ¿no? Yo voy a mover todo, ¿sí? Muevo tanto la batería como el voltímetro, manteniendo esas distancias constantes. ¿Ventajas o desventajas? Bueno, esa es la primera desventaja, es que hay que arrastrar todo eso, pero bueno, ustedes ven que... Ya, si vieron, la demostración es sobre un sitio de pasto, ¿no? Que está, entonces, bueno, seguramente es fácil de hacerlo, pero hacer eso, si ven ese tipo de aparato, pensar que nos va a servir para una experiencia aquí en un pequeño bosque amazónico, difícil, se ven difícil, ¿no? Ramas, piedras. Entonces, por eso les digo que hay estos dos arreglos. El uno, por ejemplo, este de Wiener, ustedes vieron, es bastante útil en el caso de que tenemos una superficie sobre la cual podemos ir moviendo todo, ¿no? En el caso, como les digo, del aparato este, ni siquiera hay que enterrar, ¿no? Pero más o menos es lira, cojo todo y muevo. Nada más que manteniendo estas distancias constantes. Una vez más, es el caso si tengo que hacer para superficies muy planas, algo que yo pueda fácilmente coger todo el equipo e irlo desplazando. Ahí funciona. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues simplemente me va a quedar que la resistividad, en el caso del arreglo de Wiener, la resistividad va a ser igual a 2pi A sobre delta B I. En realidad, este aparato que vimos en el video utiliza esta ecuación. ¿Sí? Lo que voy a ir haciendo es yo mapeando los valores de resistividad en cada punto, ¿no? Sacar un mapa de resistividad. Resistividad, este A obviamente es una constante, ¿sí? O sea, la constante es la que yo fije al inicio. Entonces, ¿cómo pasé de esto a esto? Pues bueno, yo cogí y RA, tengo que ver RA como cuánto vale, reemplazo acá, cuánto vale RB, cuánto vale R mayúscula A, cuánto vale mayúscula B, reemplazo todo esto y tiene que dar lo de acá.
Entonces, es un primer ejercicio que podríamos hacer, el arreglo de Bender. Demostrar que de aquí puedo pasar acá, simplemente cambiando estas distancias y reemplazando acá. Un primer ejercicio. Eh, no les voy a pedir que hacer este porque, bueno, en realidad el arreglo de Bender, como les digo, ya en el punto de vista más... Si nos ponemos a pensar en lo que verdaderamente nosotros quisiéramos hacer aquí en nuestro terreno, este no nos va a servir mucho, ¿no? Si bien es bastante complicado eso de mover todo. Obviamente, si es ese tipo de aparato, ¿no? Que las baterías son pequeñas, se puede mover, pero si ven, hay que desplazar todo eso. Entonces, no es tan evidente en un terreno bastante poco explorado y lleno de vegetación como el que tendríamos nosotros en la Amazonía. Pero lo que quiero que esté claro es cómo obtuve esta ecuación, que ya no la voy a hacer. ¿Verdad? Del primer gráfico yo puedo ver cuánto vale A en función de estos A de aquí, cuánto vale B, cuánto vale A, cuánto vale B, reemplazo y tengo que llegar a esa ecuación de ahí. Y como les digo, no verán que A es constante, pi es constante, el voltaje es constante, lo que voy a ir es encontrando valores de resistividad en cada punto. Entonces voy a hacer, después de hacer un mapa, entre en valor, 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 voy moviendo mi arreglo para ir viendo cómo cambia la resistividad. Verán, o sea, directamente de aquí no voy a obtener información. Tengo luego que hacer el mapa en función, en este punto esto vale tanto, en este punto vale tanto. ¿Sí? En función de lo que, obviamente el aparato en sí, ustedes ya no van a tener que utilizar la ecuación. ¿Sí? Pero además, la idea de este curso es eso, saber qué ecuaciones están detrás de esos aparatos que están midiendo. Entonces, el aparato, ¿qué es lo que hace? El aparato lo que mide es delta V. La corriente es constante, esto, 2pi, y le entrega la lectura en la pantalla, dice la resistividad es tanto. Entonces, bien, eso es el objetivo de este curso, ¿no? Porque si no, pues nos convertiríamos simplemente en usuarios de la tecnología, ¿no? Y al final no debemos pensar que en algún momento podemos desarrollar un resistímetro. ¿Por qué no? Como les digo, también es un objetivo. ¿No? Por eso siempre es mejor exponer, porque puede haber alguien que le interese. Puede ser alguien si no, ¿para qué va a ser un resistímetro? Pero por ahí puede haber alguien que sí le interese, ¿no? Entonces, les repito, la idea es tener baterías, un voltímetro, que tampoco tiene que ser lo más preciso del mundo, pero pues seguramente uno así de estos que sirven para hacer comprobaciones en la casa o en algo. Por ejemplo, este lo utilizo cuando vamos al campo con el geófono porque a veces hay que ver si la batería funciona, si está bien conectado a algo, entonces es para eso. Que creo que no me acuerdo cuánto me costó, vale $5 me parece que costó, no me acuerdo bien. Pero totalmente, si en electrónica es bastante barato. Pero un poco uno con más potencia, digamos, ¿no? Y se podría pensar hacer uno. Uh-huh. La otra cosa luego sería calibrarlo, obtener unas ideas. Pero te ven el arreglo sería este. ¿Sí? Mover todas las baterías con el voltímetro, mantiene esas distancias constantes. Entonces, finalmente, voy a tener que borrar esto, pero verán que una vez más, llego a la idea de los hermanos Schlumberger. Como les digo, por su apellido, ellos vienen de la región de Alsacia, en la frontera entre Francia y Alemania, por eso ese apellido Schlumberger. Una frontera un poco disputada a lo largo de los años. Actualmente está en Francia, ¿no? Pero durante mucho tiempo fue parte de Alemania. Entonces, la ciudad de Estrasburgo que queda ahí, ¿no? Entonces, en esa ciudad de Estrasburgo, en Alsacia, se dio un desarrollo industrial muy importante a principios del siglo XX. De hecho, también vale como anécdota, si ustedes visitan los primeros sismómetros que se instalaron aquí en Ecuador, están hechos ahí, ¿sí? En Estrasburgo, por unas empresas de ahí de Estrasburgo. Y están instalados todavía, se pueden visitar ahí en el Museo del Observatorio Astronómico de Quito, que queda en el Parque La Alameda. ¿Eh? Bajan ahí a, la, a los sótanos. No tengo a mano ahorita las imágenes, no vale la pena, pero tal vez la siguiente les muestro.
Pueden bajar ahí a los sótanos del museo. Ahí están instalados todavía los sismómetros. Ya no funciona, ¿no? Pero pues, se los puede visitar para que vean cómo eran los primeros. Entonces esos sismómetros fueron instalados ahí y ustedes pueden ver, es hecho en Estrasburgo, ¿no? Entonces igual, los hermanos de Schlumberger, vienen de ahí, ¿no? Y de ahí su apellido, un poco que suena un poco germánico, pero en realidad era francés ya desde esa época, ¿no? Y luego, pues digo, eso es como la historia también condiciona luego el destino de los investigadores, ¿no? En algún momento, en la Segunda Guerra Mundial, ellos vieron que pues, no se podía desarrollar eso ahí y prefirieron emigrar con toda su empresa a Estados Unidos. Actualmente todavía hay una sucursal importante de Schlumberger ahí en Estrasburgo, en Alsacia, pero no, pues los cuarteles generales, ¿no? Los headquarters están ahí yo no me acuerdo, es que es en Texas, ¿no? Bueno, ahí sí. No, tampoco tengo toda esa especificidad de datos, pero bueno, están en Estados Unidos. Creo que están en la zona petrolera. Y si ustedes van, creo que por aquí, de paseo ahí de investigación a la ciudad de Coca, ¿no? Entonces, han entrado a la avenida ahí, ustedes van a ver la entrada de la avenida todas estas empresas, ¿no? Que son las empresas prospectoras de entre ellas Schlumberger, Halliburton, son las dos principales a nivel mundial. Y que de hecho son las grandes empleadoras, ¿no? Entonces verán que siempre están ofreciendo, a veces también vale la pena, ¿no? Si es que les interesa obviamente el campo de los hidrocarburos, siempre ofrecen pasantías, becas. Lo que sí hay que tener es un nivel importante de inglés, porque pues ahí son ambientes internacionales, no todo el mundo va a hablar en inglés. Entonces, tener un nivel aceptable, tampoco hay que tener la mejor puntuación de TOEFL, ¿verdad? Para empezar a trabajar ahí, ¿eh? Por si acaso. Pero, pero son posibilidades, ¿no? De, de empleo y básicamente hacen prospección. La empresa es Schlumberger. Entonces, ¿cuál es el arreglo de Schlumberger? Lo que se les ocurrió, pues dijeron, bueno, está muy difícil esto de mover todo. ¿Qué tal si mantenemos la batería constante? Entonces, el arreglo de Schlumberger les voy a mantener la batería constante a una distancia constante. Positivo, negativo. Ver grande para que se vea. Y nada más que lo que voy a hacer es, poniendo que por aquí está el centro, ¿ven? Este es el centro del arreglo, el centro. Lo que voy a hacer es, voy a eh, poner con otro color, voy a poner una de las puntas de mi voltímetro, aquí en el centro. ¿Qué más puedo ir moviendo aquí? No, hagamos el otro. No, ese pueden hacer después ya como un ejercicio muy, muy básico. Hagamos todavía. La idea es que voy a localizar el centro de mi arreglo, ¿sí? Localizo el otro, decía poner directamente ahí, pero bueno, ser muy... No, para el ejercicio que les voy a plantear sería el arreglo general. Sería, este el centro del arreglo, entonces verán. Aquí está mi voltímetro, ¿no es cierto? La longitud de mi voltímetro le voy a llamar 2L. ¿Ah? ¿Está claro? Verán, por favor, porque ya sobre esto viene el deber. A la mitad del voltímetro, ahora, la mitad del voltímetro y la mitad del centro de donde están los electrodos. Entonces, verán, estos son los electrodos, ¿no? Entonces acá sería positivo, negativo. Y a esta distancia, entre el centro del arreglo y el centro del voltímetro, le voy a llamar X. Escribir bien. X.
Todo está claro, por favor, ¿verdad? Porque esto van a ser el deber, ¿no? Entonces, ¿qué es X? Es la distancia del centro de la red. Es decir, yo llego, cojo mis alimentación, pongo, y lo que voy a ir moviendo es el voltímetro. El voltímetro tiene una separación 2L para que la mitad sea L, ¿no? Y luego lo que voy midiendo es la distancia del centro del voltímetro al centro del arreglo y le llamo X. Entonces, a partir de esto y de relacionar este con el primer gráfico, el deber que van a hacer, y como siempre les digo desde ya, si es que desean empezarlo a hacer ahora, obviamente tendrán otro. Si no, pues ya saben que es para mañana, pero saben que la idea es que se trabaje lo más posible, ¿no? en esto. Entonces, verán, ¿no? Que a partir de esto yo tengo que hacer, simplemente es cuestión de cambiar las distancias, ¿no? Es decir, cambiar SRA, SRB, SRA, SRB de la primera fórmula, escribirlo en función de estas nuevas variables X y 2L. Y yo voy a encontrar que en el arreglo de Schlumberger me queda que 2 L. Eh, me faltaba algo más, ¿no? Ya vamos a poner L cuadrado mayúscula al cuadrado sobre L cuadrado más X al cuadrado por delta B I. Entonces, esta es la ecuación del arreglo de Schlumberger. Y como les digo, es la más utilizada porque no me hace falta mover todas las baterías. Entonces, verán que algo que no hemos visto directamente aquí, pero para más o menos ver, es que el voltaje, si ustedes se acuerdan de la primera ecuación, el voltaje, ¿cuánto me quedaba? Me quedaba eh, depende del voltaje de 1 sobre R. ¿Eso qué quiere decir? Que R, recuerden, es la distancia en profundidad que quiero ir. ¿Sí? Entonces, cuanto más profundo quiera yo ir, más voltaje tengo que poner. Pero R, verán, al final también es esta distancia que está acá, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver más profundo, obviamente tengo que poner más voltaje. Entonces, para las verdaderas prospecciones, esas baterías así como las que se pueden mover, pues va a ser voy a ver una profundidad muy pequeña. Ya para verdaderas prospecciones tengo que poner un voltaje mucho más importante. Son unas baterías que al fin y al cabo ahora se ha mejorado mucho esa tecnología, no son tan pesadas, pero de todas maneras siguen siendo un peso, ¿no? Que no hay que mover. Entonces la idea es llegar y poner en el terreno esa alimentación. Entonces, en principio, ustedes ven que hasta qué profundidad voy a ver. La profundidad también depende del arreglo, ¿no? Entonces, esta longitud de acá, va a ser 2L, es la L mayúscula. Entonces, eso quiere decir qué cosas. Recuerden que cuando yo tengo un electrodo, ¿hasta dónde se me va a propagar? Hasta R. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo aquí 10 metros, yo voy a ver 5 metros para abajo. ¿Ah? Porque esto es 10, lo que veo hacia abajo es 5, la mitad. Si esto es 2L, veo hacia abajo R, que es L5. Entonces, ven, si quiero ver a 50 metros, tengo que poner 100 metros de separación. En principio, ¿no? O sea, es una primera aproximación, pero es una primera idea de que si yo quiero ver más profundo, tengo que poner mucha más separación. Entonces, 100 metros con una alimentación difícilmente va a funcionar, ¿no es cierto? Pero es una primera idea de que esto de acá me va a determinar hasta qué profundidad yo voy a ver en medidas. Entonces, les insisto, ¿cuál sería el deber? El deber sería coger el primer arreglo teórico y reemplazar las RA, RB, RA, RB por estos valores, pero un poco de suma de segmentos de recta nada más, para obtener la resistividad del arreglo de Schlumberger. Ya está ahí, ¿ven? Es una, como les digo, muy pequeña introducción de lo que serían los métodos de resistimetría. Podemos ver algunos perfiles de
se llama las calicatas eléctricas, ¿no? Es decir, cómo quedan los perfiles en función de nuestra, de nuestra resistividad y cómo interpretamos eso. ¿Eh? Eh, Seguramente les puedo mostrar eso del mismo texto, pero para que no quede cortado, entonces eso veremos la siguiente clase, el miércoles, y terminaríamos ahí viendo ya una parte del radar electromagnético, con el cual cumpliríamos nuestro sílabo. Así que si hay alguna inquietud, si no, pues ya pueden comenzar a hacer el deber. Si no, pues tienen todo el día de mañana. Nada más entonces, ¿verdad? ¿Quedamos hasta ahí? Bueno, no hay más dudas. Entonces hasta el día, bueno, mañana el deber y el miércoles la siguiente clase.